Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos muy felices de presentarles hoy nuestro libro Desafíos para la Seguridad y la Defensa en América Latina 2020-2030. Y agradecemos en primer lugar a todos los que hicieron posible la realización de este libro, especialmente a los autores y a quienes comentarán hoy, el subsecretario de Defensa de Chile, señor Cristian de la Maza, y el profesor Iván Ellis, experto en estudios latinoamericanos del Instituto de Estudios Estratégicos del US Army War College. Dejo con ustedes entonces a uno de los editores del libro y director ejecutivo de Afinalab, Juan Pablo Toro, quien les contará un poco más sobre este proyecto y sus motivaciones. Muchas gracias, Fernanda, por la presentación. Y primero que nada, en nombre de Afinalab, en nombre de su directorio y su equipo, quiero darle la bienvenida a este webinar para lanzar nuestro primer libro, Desafíos para la Seguridad y la Defensa en la década del 2020 y 2030, ¿cierto? Que comenzó, como sabemos, con una pandemia global. En primer lugar, quisiera agradecerle, por supuesto, a quienes están conectados, pero también a cada uno de los autores, y los voy a mencionar rápidamente porque este es un esfuerzo colectivo que valoramos, un esfuerzo regional también, partiendo por el almirante James Stavridis, que nos brindó un interesante prefacio, ¿cierto?, donde nos invita a cooperar y a trabajar juntos. Está también Atanasio Christoulas, que escribe de Canadá, Craig Deere, de Estados Unidos, Agustín Maciel Padilla, de México, Mario Duarte, una perspectiva centroamericana desde Guatemala, Rosendo Fraga, Argentina, Tiago Rodríguez y Mariana Calil, de Brasil, Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, ¿cierto?, de Colombia, José Robles, de Perú, de Venezuela escriben Joseph Umire y José Gustavo Arocha, y por supuesto Iván Ellis, que está aquí presente también y que nos provee de un prefacio, un epílogo. A todos ellos, muchas gracias por este esfuerzo. Creo que es muy importante realizarlo. Y quiero explicar un poco las razones que nos llevaron a hacer este libro. En primer lugar, básicamente cuando nos pusimos a explorar, nosotros estábamos siempre leyendo estos temas, y nos encontramos que hay muy pocas cosas conjuntas o la verdad prácticamente nada. Y en ese sentido creemos que había un vacío importante que llenar. En segundo lugar, también era importante reflexionar sobre el inicio de una década, qué significa, ¿cierto?, para las Fuerzas Armadas y la defensa, a partir, por ejemplo, con una pandemia global, como decíamos. La verdad, siempre se habla mucho de las amenazas del futuro, ¿cierto?, este tipo de amenazas más bien no bélicas, convencionales, ¿cierto?, no de invasiones, y menos en el continente americano, y vemos que si bien las pandemias no son nuevas, ¿cierto?, la gripe española y mucho más tras la peste negra, pero vemos que este tipo de amenazas se manifiestan ya y en el fondo nos ponen en un amplio espectro de tareas de las Fuerzas Armadas que no es precisamente bélico. Entonces va a ser el tipo de amenazas que vamos a ir enfrentando consistentemente y de forma más frecuente de aquí en esta década. Creemos que era importante reflexionar y por eso consultamos a los expertos a través de la región. Y esto también, este es un ejercicio, ¿cierto? Que una vez que uno tiene todo el panorama de todos los artículos, que le permite a uno identificar ciertas similitudes que hay en los países y también las diferencias. Las similitudes que nos permiten, ¿cierto?, ir hacia la cooperación entre nuestras Fuerzas Armadas, y de las diferencias que también nos permite transparentar ciertas intenciones y evitar los malos entendidos. De partida hay algunas similitudes que nos parecen muy interesantes. Seguro el subsecretario Cristian de la Maza, que nos acompaña, el subsecretario de Chile, por supuesto, va a ahondar en ello, y Iván, me imagino, también. Pero, por ejemplo, vemos que hay en general los países asumen que las Fuerzas Armadas no tienen que asumir roles policiales. Y incluso los países donde ya lo están cumpliendo estos roles policiales llevados por las circunstancias, hay una convicción de que eso tarde o temprano debería, ¿cierto?, dejar de hacerse si mejoran las circunstancias y los contextos, lo cual es positivo. Vemos que también la mayoría de los países asumen la necesidad, ¿cierto?, de tener que vigilar grandes espacios de territorio terrestre, valga la redundancia, marítimo, aéreo, espacial, y están los medios para eso. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, es un desafío que todos, de alguna u otra manera, ¿cierto?, asumen. También vemos la crisis venezolana planeando sobre la región. Se asume que no es un problema de un solo país, sino ya un problema colectivo por todo el espiral de inseguridades, ¿cierto?, que se empiezan a exportar. Y en ese sentido hay una preocupación muy clara de los países que están más cerca de Venezuela
y un poco menos claras los que se van alejando de ella, pero es un problema regional. Ahora, si entramos en el campo de las diferencias, efectivamente vemos a una Canadá preocupada por el norte, por el Ártico, y Chile y Argentina preocupada por la Antártica, como es bastante lógico. Vemos países que están muy preocupados por el tema del narcotráfico, ¿cierto? Como México y Colombia, y otros que están más preocupados también por el tema del desarrollo, cómo pueden sus fuerzas armadas aportar el desarrollo, en el caso de Perú. Vemos un Estados Unidos que es potencia militar global, entonces obviamente tiene que prepararse para la guerra al futuro, pero en lo que es el hemisferio occidental o Latinoamérica y el Caribe, obviamente está preocupado de incentivar procesos de cooperación interagenciales. Entonces, claro, ahí viene el plano de las diferencias que también es muy interesante también identificar. Pero para ahondar en estos temas, voy a dejar con ustedes, ¿cierto?, al subsecretario Cristian de la Maza, almirante retirado de la Armada de Chile, de una larga carrera, ¿cierto?, en esa institución, y también que ha hecho un trabajo significativo en el Ministerio de Defensa, sobre todo en la parte de política de defensa, planeación, y que recientemente estuvo presente también en la cumbre de defensa, en la cumbre de ministros de defensa de las Américas que se realizó en Chile en esta misma modalidad en que estamos. La idea que este libro era un aporte para esa cumbre, pero todos hemos adaptado nuestros planes y circunstancias y después del almirante de la Maza, lo voy a dejar con Iván Ellis. Él es profesor de este estudio latinoamericano del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos y que tiene una vasta trayectoria, ¿cierto?, en esta región. Ha escrito mucho de China y América Latina y de crimen organizado transnacional y que nos va a también comentar un poco cómo él vio a nuestras Fuerzas Armadas en su despliegue para atender la emergencia del COVID-19 y cómo salieron una vez más a proteger a sus ciudadanos, como han salido a través del tiempo cuando ha habido desastres naturales que también son bastante comunes. Así que con eso los dejo. Gracias nuevamente por estar conectados. Gracias a los autores y adelante, subsecretario. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por la introducción y saludos a todos los asistentes y a los colaboradores y por supuesto los autores de este libro. Y doy las gracias por la oportunidad de presentar este compendio, porque la verdad que contiene valiosas, interesantes y profundas reflexiones por parte de destacados autores. Y es importante ahora, en tiempos en que las dificultades internas nos obligan a una dedicación hacia lo externo, es positivo darse el tiempo de levantar la mirada hacia los vecinos de América. Y en esta mirada puedo compartir con ustedes que hace pocos días, como fue mencionado, finalizamos la conferencia de ministros de defensa de las Américas, en donde cada país parte pudo expresar su visión de la defensa en nuestro continente. Y concordamos una declaración de Santiago que los invito a revisar luego en la página web de la Subsecretaría de Defensa del Ministerio de Defensa de Chile. Pero no todo es consenso, como queda reflejado en reservas de algunos países, en particular respecto a la posición sobre la situación humanitaria de Venezuela y respecto al rol de la defensa en el combate al crimen organizado transnacional. Ahora, ¿es negativo que no haya consenso total sobre esta y otras materias? En ningún caso. Ello es decisión soberana de cada país, pero lo importante, creo, es entender los intereses, la visión del entorno, la estrategia de cada país para asegurar una relación constructiva, de confianza mutua y de trabajo colaborativo. Y precisamente este documento que hoy presentamos es una valiosa ayuda para entender los desafíos para la seguridad y la defensa de las Américas, pero no desde afuera, sino desde la mirada privilegiada de expertos locales en un ambiente académico que facilita la opinión libre y a veces crítica de las políticas de cada país. En adelante me permitiré referirme a estos expertos como los autores, pidiendo las disculpas por no individualizarlo para no abusar de su tiempo. En el prefacio, el almirante Stavridis nos invita a considerar una América como una casa común, en que a pesar de una apariencia de paz interestatal generalizada, vive una situación de riesgos y amenazas que ante la interdependencia de nuestros países demanda una aproximación cooperativa para mitigarlos. Una aproximación estratégica ante escenarios complejos que exige capacidad de adaptación, flexibilidad y altura de miras,
para elaborar los escenarios, para comprender los nuevos paradigmas y para actuar con eficacia y eficiencia. Y en sus palabras, abro comillas, navegar juntos en una sociedad en América, cierro comillas. Y en la introducción, Juan Pablo Toro ha logrado con éxito resumir los principales aspectos levantados por los diferentes autores. Y es un logro no menor, considerando la profundidad de las ideas desarrolladas y la diversidad de realidades en los diferentes países analizados. Asimismo, Juan Pablo va más allá de este análisis y realiza una visión de conjunto, destacando las problemáticas compartidas y recurrentes, e incluso descubre algunos desafíos que tal vez no han sido suficientemente destacados, desde el factor humano hasta el rol frente a la disputa hegemónica entre superpotencias y su efecto en nuestros países. Y como era de esperar, se hace referencia especial a la situación de pandemia por COVID-19 y el rol que le cabe a las Fuerzas Armadas en la mitigación y control de sus efectos, en directo apoyo a la sociedad a cual sirven. Y esto es una comprobación más de que en el mundo real y ante las necesidades de seguridad multidimensional, las Fuerzas Armadas tienen roles que no se limitan solo a la defensa de amenazas o frente a amenazas externas convencionales. En efecto, además de la presentación de intereses estratégicos y la postura de diferentes países analizados, se aprecia en muchos autores una referencia importante hacia la adaptación y el rol de las Fuerzas Armadas en defensa y seguridad para el próximo decenio. Y aquí me permito compartir que en nuestra aproximación a la política de defensa nacional de Chile 2020, definimos que no se puede pretender un desarrollo en libertad, con justicia, solidaridad y respeto a las personas sin un entorno de seguridad. Y esta seguridad, como condición a alcanzar, requiere un esfuerzo para controlar y mitigar riesgos que puedan transformarse en amenazas, reaccionando preventiva y proactivamente ante ellos. Y en el compendio que hoy presentamos, además de los riesgos de conflictos a nivel global que han reemplazado a la Guerra Fría y incorporado a nuevas potencias, los autores describen otros riesgos en nuestro continente, derivados en primer lugar de conflictos de intereses interestatales, tales como la soberanía en el Ártico, transformada en una nueva e importante línea de comunicaciones marítimas y en una importante fuente de recursos naturales. Y a ello se suman las reclamaciones territoriales superpuestas en la Antártica y en grandes áreas marítimas, incluyendo el suelo y subsuelo marino en los mares del Caribe, el Atlántico Sur y el Océano Austral. Se destacan también los riesgos a la seguridad derivados del terrorismo y el crimen organizado transnacional, con la presencia de poderosas asociaciones ilícitas en la producción, el tráfico y venta de drogas ilegales, en la extracción ilegal de recursos naturales y en la inmigración ilegal o forzada por problemas internos en algunos países. La situación en Venezuela en sí misma es un elemento que conjuga muchos de los riesgos mencionados anteriormente, con el potencial de generar amenazas a la estabilidad y seguridad en la región. Adicionalmente, en algunos países se resiente la presencia y el surgimiento de organizaciones insurgentes o con demandas de autonomía al interior de los estados, que ponen en peligro la supervivencia del Estado unitario y el imperio de la ley en todo su territorio. Muchos de estos fenómenos se manifiestan en forma de amenazas híbridas, o las denominadas zonas grises entre seguridad externa e interna, actuando bajo el umbral de respuesta militar convencional y aprovechando limitaciones de estructuras legales nacionales e internacionales. El empleo de tecnologías disruptivas de alcance global, del ciberespacio para usos hostiles, de los nuevos y masivos medios de comunicación digital para operaciones de desinformación o de influencia en procesos políticos internos, añade complejidad al escenario de seguridad multidimensional al que nos enfrentamos. Y al respecto concuerdo con la apreciación de que para efectos de buscar y mantener la seguridad internacional, los Estados-nación seguirán siendo los actores relevantes con el monopolio de la fuerza y la legitimidad suficiente para ejercerla. Y en ese sentido, los jefes de Estado poseen diferentes instrumentos de poder e influencia, que articulados a través de una estrategia de seguridad nacional, permiten alcanzar, mantener o recuperar la condición de seguridad necesaria. La defensa, a través de las Fuerzas Armadas, provee el instrumento militar para el desarrollo de esta estrategia, y en su concepción y desarrollo original,
ellas se enfocan en la seguridad ante amenazas externas, o la función defensa, siendo por lo tanto instituciones disciplinadas, organizadas, con capacidades operacionales y logísticas relevantes dentro de la organización del Estado. Pero la defensa ante amenazas externas no se agota en las Fuerzas Armadas, como instrumento militar solamente. Los instrumentos diplomáticos, económicos, internos, informacional, juegan también un rol relevante, previo y durante un conflicto internacional. Hasta aquí podemos decir entonces que la seguridad es más que la defensa, y que la función defensa es más que las Fuerzas Armadas, en el sentido de que ellas no son el único instrumento ante una amenaza externa. Por otra parte, aunque parezca una paradoja, así como la función defensa abarca más instrumentos que las Fuerzas Armadas contribuyen más allá de la función defensa, con realidades que difieren de un país a otro. Para desarrollar lo anterior y concordando con varios de los autores en este compendio, me referiré a 4 aspectos que implican desafíos para la seguridad y en particular para la conducción política del sector defensa. Primero, la necesidad de adaptación a la naturaleza multidimensional del conflicto. Porque a las dimensiones físicas, aire, mar, tierra, espectro electromagnético y el espacio ultraterrestre, se agrega la dimensión lógica del ciberespacio y la dimensión cognitiva de la información, como elementos que han tenido un desarrollo acelerado en los últimos años. Hemos visto el empleo de operaciones en estas dimensiones, como parte de una estrategia que ha estado presente claramente en los últimos años y que es una expresión de la dialéctica de voluntades que caracteriza las disputas interestatales en todo tiempo. Ahora, la primera pregunta que aquí cabe entonces es de qué manera las Fuerzas Armadas se han adaptado o han evolucionado para ser capaces de lograr un grado de control suficiente en estos nuevos espacios o en estos nuevos dominios, y estar en condiciones, por lo tanto, de cumplir eficazmente su rol principal. Y aparentemente, desde las naciones más avanzadas hasta las más pequeñas, este es un tema aún no bien resuelto, en parte debido a la inercia cultural de las instituciones, como también por el entendimiento de la nueva realidad por parte de los tomadores de decisiones y lo que afirma la importancia del factor humano en la ecuación de fuerzas. Segundo, la zona gris y la adaptación a la naturaleza híbrida y asimétrica de amenazas a la seguridad. Tal como lo expresan muchos autores, existe una zona gris entre seguridad externa e interna tradicional, con las capacidades policiales o de inteligencia del Estado no suficientemente preparadas para mayores grados de violencia, para empleo de operaciones de información, o la denominada lawfare, o empleo de las estructuras judiciales internas para inhibir la acción del Estado, o el empleo de proxies, o agentes al interior de un país que trabajen para servir a intereses externos. Y aquí nos enfrentamos a un problema vital de seguridad, para el cual los estados en forma natural se ven compelidos a utilizar la capacidad operativa de sus Fuerzas Armadas en apoyo o complemento a su capacidad policial normal. Esto representa un desafío gigante en adaptación y preparación no menor. La arquitectura legal interna de los estados permite solo en algunos casos, a través de estados de excepción constitucional o leyes especiales, la participación de las Fuerzas Armadas en estas situaciones cada vez más comunes. Sin embargo, la doctrina, el entrenamiento y el equipamiento necesario no son los más apropiados, existiendo en algunos países razones de historia reciente, por la cual hay un resentimiento hacia el involucramiento de las Fuerzas Armadas en seguridad interna. Y también no debemos olvidar que existe el peligro de corrupción o desnaturalización de las fuerzas, o de que disminuyan su efectividad para la disuasión y empleo en situaciones de amenaza externa, como también que se transformen en fuerzas del gobierno de facto y no fuerzas del Estado. Tercero, la defensa de la soberanía e intereses territoriales. La defensa de la soberanía es un concepto amplio. Los países de América poseen grandes extensiones marítimas y terrestres, con baja población y grandes recursos naturales, además de representar elementos catalizadores del cambio climático. Y asimismo, por convenciones internacionales,
los estados poseen responsabilidades de control, búsqueda y rescate en áreas de mayor amplitud que los territorios bajo su jurisdicción. Y esta realidad ha motivado a los estados a utilizar sus fuerzas armadas para control, presencia, despliegue territorial y ejercicio de la soberanía del Estado en todo su territorio, incluyendo en algunos casos funciones policiales o fiscalizadoras similares a otras agencias estatales. Ahora bien, las capacidades de la defensa necesarias para desarrollar estas tareas en su mayoría son similares o están contenidas dentro de aquellas desarrolladas para la función bélica de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, se requiere una inversión adicional en equipamiento, en entrenamiento y en doctrina para actuar en un marco legal y con stakeholders diferentes. Incluso ello exige diferentes estructuras de mando y control, más cercanas a un modo interagencial que a un esquema conjunto que está destinado a maximizar la fuerza letal o la superioridad operacional ante un enemigo. Cuarto aspecto, la necesidad de coordinación y cooperación interestatal para la seguridad. La seguridad de un Estado, tanto amenazas externas tradicionales como ante los efectos de acción en la zona gris, exige un actuar coordinado y apoyo mutuo con otros Estados que compartan principios, valores y amenazas comunes. Esto implica la necesidad de coordinación interestatal, incluyendo en esto el trabajo combinado a nivel de instituciones de la defensa de diferentes países, el intercambio de información, doctrina, formación de capital humano, el incremento de interoperabilidad entre Fuerzas Armadas para una acción combinada es parte de esta acción de los Estados y complementa las acciones de la diplomacia para disminuir o contener amenazas comunes. Hemos visto estos 4 factores, pero que están en una evolución constante, y ello implica muchos desafíos, y también obligan a una conducción política y estratégica ágil, flexible y adaptativa. En particular, la conducción política tiene la gran responsabilidad en la definición de los roles, atribuciones y el marco legal para el empleo de las Fuerzas Armadas en las áreas de misión diferentes a la defensa ante una amenaza externa convencional contra el territorio. Y estas decisiones no pueden evadirse, ni menos dejarlas en manos de la buena voluntad o la discrecionalidad de las Fuerzas Armadas, por muy profesionales que ellas sean. Pero ello no es factible si no se disipa la niebla para los tomadores de decisiones en todos los niveles. Y esta niebla se disipa en parte por el conocimiento y el estudio de la realidad, más la creatividad, para ir creando opciones y estrategias adecuadas a los tiempos. Y en este sentido, el compendio preparado por Athena Lab, junto al selecto grupo de investigadores y expertos de diferentes países de América, es un valioso aporte, que nos permite entender y comprender los desafíos de seguridad y defensa en esta casa común en donde vivimos y en donde queremos que nuestros hijos y los que vendrán puedan desarrollar su proyecto de vida en un entorno de paz y estabilidad. Felicito nuevamente a Athena Lab y a su equipo y los insto a continuar esta línea de trabajo. Y para los asistentes, recomiendo la lectura y meditación de este compendio, como también los animo a enriquecer el necesario debate de ideas sobre un tema tan importante como es la defensa y seguridad en América. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Dejo con ustedes entonces al profesor Ellis. Bueno, señor subsecretario, señor Toro y Griffith de Athens Lab, también colegas de este libro, me da mucho gusto poder participar en este estimado libro y este evento en que puedo compartir mis perspectivas y pensamientos con ustedes. También saludos por parte del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, quien es mi institución. Pero también quiero destacar que las opiniones que voy a expresar esta noche son estrictamente míos. Comencé mi propia carrera en 1994 en el fin de la Guerra Fría, apoyando a nuestro gobierno a analizar temas de transformación en un mundo cambiante. Y en este libro ahora mirando hacia
2030, también no puedo escapar el sentimiento que estamos en un momento transformador, quizás igualmente profundo de lo que yo empecé mi carrera. Específicamente, quiero destacar que para mí, hoy las Fuerzas Armadas de América Latina se encuentran en el medio de una serie de dinámicos que son desafíos reforzadores, quizás sin precedentes, que empezó antes de COVID-19, pero también se profundizó radicalmente con esto. O sea, específicamente podemos hablar de los problemas de desarrollo social y desigualdad en la región, crimen organizado y violencia y corrupción. Podemos hablar de los imperativos de interconectividad global, por ejemplo, de comercio, finanzas y flujos de personas y ideas, que básicamente ha aumentado vulnerabilidades de economías, vulnerabilidad de gobiernos y personales, como a través de ciberataque y cibercrimen, obviamente la transmisión global de enfermedades y también la competencia por percepciones y ideas globales instantáneos, que también tienen en su lado oscuro la posibilidad de explotarlo por actores negros. O sea, pero aparte de esto, cuando empezó la pandemia, o sea, esto ha tenido impactos transformadores por encima de todo esto. Bueno, en mi capítulo que incluyo acá, yo menciono los roles de las Fuerzas Armadas en apoyo de sus gobiernos de forma comparativa, hablando de, por ejemplo, la manera en que cada Fuerzas Armadas en cada parte del mundo, parte de América Latina, hizo cosas como ejecutar sus roles con toques de queda, esforzamiento de distanciamiento social, restricciones de movimientos internos, o sea, sellando fronteras, dando apoyo en logística médico, capacidad hospitalario, ayuda a las poblaciones vulnerables y también producción en algunos casos de mercancías relacionadas con COVID-19. También en mi libro, bueno, en mi capítulo, menciono la manera en que las Fuerzas Armadas, cada uno en su manera, enfrentó varios retos. Retos en implementación desde, o sea, la estación de lluvioso que encontró el Ejército de Guatemala, hasta dificultades en la adaptación de equipos por uso médico antes de la pandemia, hasta hospedaje de personas desplegadas a varias regiones. También, o sea, desafíos como la protección de las fuerzas en cuanto a salud por PPE y también o sea, otras maneras contra la infección, dificultades con recursos cuando Fuerzas Armadas intentaban esforzar toques de queda con poblaciones que no querían honrar en todos los casos los toques de queda. También en cuanto a temas de dificultades en doctrina, la tendencia quizás de las Fuerzas Armadas de responder en un momento utilizando los mismos tipos de acción que había usado por otros tipos de operaciones sin pensar profundamente si esto fue el uso idóneo de las Fuerzas Armadas, pero era lo que tuvimos en el momento. Obviamente, dificultades con los marco legal, especialmente cuando las Fuerzas Armadas tenían que tener contacto de forma extensiva con civiles en áreas como toques de queda. Y obviamente también cuando esas misiones que absorbió mucho tiempo y recursos de las Fuerzas Armadas, también tenían que competir por otras cosas que necesitaban su atención. Bueno, por largo plazo podemos hablar de la manera en que las Fuerzas Armadas, gracias a su participación en ese desafío, tiene profundos impactos en su doctrina, también en su relación con la población y también en cuanto a sus recursos institucionales por largo plazo. Pero también este libro es un vislumbre hacia 2030. Entonces, lo que quiero también profundizar un poco hoy noche es la manera en que para mí esta virus, esta pandemia ha impactado el entorno estratégico en que tienen que operar las Fuerzas Armadas. O sea, específicamente quiero hacer el tesis quizás un poco provocativo, que las Fuerzas Armadas en sus roles en sociedad tendrán que ayudar a sus gobiernos a enfrentar una región que quizás por largo plazo va a ser más pobre, más inseguro, con más descontento social,
con estructuras de gobiernos con menos recursos y quizás debilitados, con más cambios políticos y también con una expansión, con más cuestiones de otros actores como China en la región. O sea, solo para mencionar algunos de estos temas, por ejemplo, en cuanto a la pobreza, podemos ver la manera en que, por ejemplo, el PIB de la región está prognosticado a enriquecer 9.4% según el Banco Mundial, y también, o sea, la manera en que se espera que en algunas partes de la región las vacunas quizás no van a llegar por completo a la población hasta 2022, hasta 2023 en algunos casos. Pero también, o sea, el impacto en la economía por la pandemia también está aumentado por otras complicaciones. Podemos hablar de en América Central, especialmente Honduras y Nicaragua, los huracanes ETA y OTA. O sea, solo ETA ha costado Honduras quizás $10 mil millones, casi 40% de su PIB. Más problemas que enfrentan nuestros socios de Colombia y Brasil y otras partes de la región con refugiados venezolanos. Y bueno, también el efecto reforzador de las protestas sociales que empezó en 2019, pero ahora siguen aumentando y también tienen su impacto en el comercio, inversión, etc. Y francamente, por largo plazo, mi preocupación que los pymes y otras instituciones quebrados, cerrados por la pandemia, dejan una distorsión semi-permanente en la estructura de las economías y esto impacta sus dinámicos sociales. Número 2, más inseguridad. O sea, aunque hasta ahora no hemos visto el desarrollo de estos síntomas en parte de distanciamiento social y también la represión de reportaje, porque en la pandemia no todas las personas, aparte de Chile, quieren acudir a la fiscalía de quedarse 8 horas para reportar crímenes. Pero lo que temo es que cuando empezamos a dejar estos tipos de controles, vamos a ver, o sea, el impacto de más necesidad, no solo crimen en la calle, sino también la vulnerabilidad de personas y pymes de participar en actos delictivos como lavar dinero, etc. La manera también en que el crimen organizado por corto plazo quizás ha sido impactado negativamente, pero por largo plazo quizás ha sido fortalecido. O sea, en corto plazo, obviamente, había disrupciones en abastecimiento, por ejemplo, de efedrina, pseudoefedrina, fentanil, etc. También los pandillas fue impactado de forma negativa en cuanto a sus ganancias por clubes y extorsión, etc. Pero mi preocupación es que, por un lado, por largo plazo, los áreas bajo su control, ellos tienen la oportunidad de reforzar su control social, mientras que los gobiernos y fuerzas de seguridad estaban ocupados en otros temas. Y me preocupa que también por largo plazo habrá menos recursos por todo gobiernos en la región de seguir esos tipos de lucha. También podemos ver ya más movilización social, porque si Chile y Ecuador y Colombia y otras partes de la región vivió este momento de descontento en octubre de 2019, podemos ver que ahora de nuevo los mismos síntomas, descontento con los servicios y función del gobierno en alcanzar las necesidades de la sociedad y resolver desigualdad, etcétera, etcétera, que por todo de que COVID ha expuesto debilitamiento en el sector social, debilitamiento, o sea, problemas con corrupción, etc. O sea, más pobreza, más dificultad con crimen. Todas las cosas, en mil maneras, ahora estamos viendo en todas partes de la región, otra vez cuestionamiento social expresado con movimiento social. Obviamente, Chile viviendo momentos muy difíciles, pero es quizás en toda la región, desde Colombia, donde había la minga de Bogotá hace poco, hasta Guatemala, en que en forma sin precedente había la quema del Congreso hace poco. Y también hay que reconocer que habrá más cambios políticos. Quizás el primer ola de cambios políticos en la región, Saint Kitts, República Dominicana, Guyana, Surinam, o fue en apoyo de status quo, o por lo menos en apoyo de fuerzas conservadoras. Pero por largo plazo, lo que hemos visto en ciertos países en la región, hablamos de Bolivia, hablamos de la dificultad en Perú en este momento, hablando del cambio en el gobierno de Belice, es un esfuerzo de
rechazar el status quo y mover hacia otra cosa. Y también, por supuesto, el rol de China. O sea, y se nota que si había inquietudes antes sobre esto, ahora este rol está por COVID en aumento, por el aumento en dependencia en importaciones de China, especialmente exportación de productos como soja de Brasil, por las necesidades del gobierno desde México, donde presidente Manuel López Obrador y Tren Maya y los dos pocos refinerías, etcétera, hasta en Ecuador, donde acaban de sacar un nuevo préstamo de 2.6 mil millones de dólares, etcétera. Y también la receptividad de los nuevos gobiernos de ciertas partes de la región, que antes ha hecho cosas con China y de nuevo están procediendo de profundizar estas relaciones. Y también la posibilidad que antes del debilitamiento de América Latina, la oportunidad de fusiones y adquisiciones. Esto implica que por largo plazo vamos a ver no solo un aumento de China por bien o mal, sino también con las posibilidades de China expanda su presencia física en una región en que habrá más resentimiento, más inseguridad, más movilización. Entonces, una receta de que esto va a seguir un tema muy importante. Y por fin, la cuestión por largo plazo en este contexto de estos desafíos de la región, ¿qué significa las Fuerzas Armadas y sus roles? Obviamente, estos roles improvisados por COVID nos indican que las Fuerzas Armadas, en una manera u otra, según sus constituciones, siguen un rol clave antes de las necesidades inesperadas de la sociedad. Pero también podemos hablar de la cuestión de cómo esto y cómo el impacto por largo plazo en sus recursos y en esos roles va a impactar los recursos disponibles para otros tipos de transformación que necesitan las Fuerzas Armadas antes otros tipos de desafíos por largo plazo. O sea, es un mundo muy diferente, yo creo que como entramos 2021 versus el mundo cuando estuvimos acá en enero el año pasado. Para mí es un gran gusto de compartir con mis socios latinoamericanos este momento, porque lo que pasa en la región afecta a nosotros también en los Estados Unidos, porque es el hemisferio con que todos nosotros compartimos. Y también por esto es un gran honor para mí poder ser parte de este libro y parte de este discurso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ellis. Agradecemos también nuevamente al subsecretario. Y antes de pasar a la parte final de este lanzamiento, les comento que durante el día de mañana les llegará un correo con el acceso al libro en versión PDF y también en EPUB, MOBI y KPF. De esta manera podrán leerlo en su versión digital en el dispositivo de lectura que prefieran, tablet, Kindle, celular u otros. Entonces, para cerrar este lanzamiento, dejamos la palabra a John Griffiths, jefe de estudios de seguridad y defensa de Athena Lab y editor de este libro también. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes hoy día a través de esta conexión. En primer lugar, como centro de estudios, Athena Lab, dedicado al estudio de las relaciones internacionales de seguridad y defensa, para nosotros constituía un desafío poder abordar a través de un libro la lógica y la dinámica de la interacción de la seguridad y defensa en la región. Y quisiera partir una vez más reiterando los agradecimientos, en particular a la presencia de nuestro subsecretario de Defensa el día de hoy con nosotros, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos y hacer varios comentarios, como de igual forma el profesor Ivan Ellis del Army War College en Estados Unidos, y en forma muy particular también queremos agradecer a todos y cada una de las personas y de los académicos que desarrollaron la temática de tratar de visualizar cuál iba a ser el escenario de la defensa al 2030. Por lo demás, un ejercicio complejo, pero que nos invitaba a pensar, y creo que eso se ha cumplido. Ahora, en términos generales, ¿qué contiene el libro? Y para hacer un cierre, yo diría, nos llama a pensar en el contexto que estamos viviendo. Algunas claves de ese contexto. Estamos en plena competencia entre grandes poderes y en un cambio del orden internacional, sin ningún lugar a duda. Y eso va a tener implicancias directas al escenario de seguridad y defensa de la región.
Lo segundo, podríamos decir que el Estado hoy día se ve enfrentado a un desafío adicional, porque los estados de la región, del continente americano, una característica en particular que uno aprecia al leer los distintos artículos, es que se encuentran diferentes procesos de consolidación de Estado. Hay una asimetría muy grande en el tipo de Estado, cuán fuerte es el Estado, cuán nivel de institucionalidad tiene, etc. Y ese proceso de consolidación de Estado en muchos de los países sigue siendo un objetivo por lograr. Pero mientras eso ocurre, pasa que los mismos estados están siendo sujetos hoy día de amenazas de naturaleza transnacional. Y el Estado tiene que hacer frente hoy día a ese tipo de amenazas con los recursos de que dispone, con los instrumentos de poder que dispone, mientras al mismo tiempo trata de fortalecer su proceso de consolidación, como aquí se ha mencionado. Y eso, sin ningún lugar a dudas, trae como consecuencia una definición de roles de la defensa distintos en la región, diferentes, pero sí adecuados a la propia realidad, a la realidad de un hemisferio norte, a la realidad de una América central, a la realidad de un hemisferio sur. Eso creo que en términos muy generales es lo que uno puede captar del libro y lo que yo invito a ustedes a revisar con mayor detalle. Plantea desafíos sin ningún lugar a duda y nuestro subsecretario, nuestro profesor Iván Ellis nos señalaban el tema de los desafíos que vamos a tener en el nivel interagencial, que sin ningún lugar a duda marca también para las Fuerzas Armadas modificar incluso sus procedimientos educacionales para que el nivel profesional de los oficiales o el técnico profesional de nuestros suboficiales se adapte a este nuevo escenario, a este nuevo entorno. La eficiencia en el presupuesto, más allá que la eficacia, es un tema que está a la vuelta de la esquina. Yo creo que eso es un tema que no tiene discusión. La retención del talento dentro de las Fuerzas Armadas también se va a convertir, sin ningún lugar a dudas, en otra de las realidades. Bueno, también la interacción civil-militar. El escenario de seguridad que nos señalaba el subsecretario y el profesor, creo que nos llaman a que debiéramos ya comenzar a trabajar una relación civil-militar mucho más robusta en los distintos países para hacer frente a los desafíos, porque las amenazas van a requerir el empleo de todos al interior del Estado. No solo el Estado no es capaz, si no es capaz de articular la sociedad civil, las instituciones, etc. El público en general. Es allí donde está la clave para la solución de los problemas que están a la vuelta de la esquina. Bueno, finalmente les agradecemos, particularmente a las más de 70 personas que hoy día están conectadas de forma muy especial por seguirnos en este tipo de actividades, y quiero aprovechar al hacer el cierre de invitar a alguno de los autores que nos pueda estar escuchando si desea hacer alguna intervención, porque veo que hay muchos que están conectados, tanto de Canadá hacia Chile, del Ártico a la Antártica, y si fuera así, les pediría que a través de, te pediría, Fernanda, si hay alguno de los autores del libro que quisiera hacer algunos comentarios, que estuviéramos atentos para darle la oportunidad también de hacer un comentario, y con eso estaríamos finalizando la actividad del día de hoy. Sí, no sé si quieren se pueden manifestar a través de la herramienta de preguntas y respuestas para pedir la palabra. Es una buena alternativa. No, Veo aquí a varios conectados. Si no, está la opción de levantar la mano. Aquí tengo un... Aquí está Atanasio. Atanasio Strúculas. Ya, le vamos a dar el acceso en un segundo. Atanasios. Atanasio, bienvenido. Te vamos a dar señal. Sí, ahí veo que tienes. Ya. Buenas tardes.
muchas gracias por la invitación, muchas gracias por invitarme para participar en este proyecto. La verdad, no tanto sobre mi particular capítulo, pero más bien sobre los comentarios que hicieron los comentaristas. Desde la perspectiva canadiense, la verdad, el gobierno de Canadá por varios años no ha tomado el hemisferio particularmente relevante e importante en su diseño de política de defensa. Y yo creo que esto ha sido un error porque somos como los primos lejos que, no únicamente porque nosotros elegimos de hacer esto, pero también por el hecho que nosotros elegimos de hacer esto, ustedes de Sudamérica no nos acercan para proyectos de colaboración más precisos, ¿no? Más sobre programas de política pública. Lo que a mí me gustaría ver en algún momento en el futuro es que los gobiernos de Sudamérica se acercan al gobierno canadiense para ver qué tipo de contribución el ejército canadiense, las Fuerzas Armadas Militares canadienses pueden hacer para el hemisferio, porque al final de cuentas, aunque el gobierno canadiense quiere pensar que somos un país europeo y actúa en términos de su política de defensa como un país europeo o como un país que está preocupado por el Ártico, que sí definitivamente es un asunto importante para nosotros, ignoramos y hemos tenido una historia de ignorar lo demás cuando no tiene que ver con Estados Unidos. Y yo menciono esto incluso con el caso de México, donde yo vivo. El gobierno canadiense es muy reticente de buscar canales de cooperación y yo creo que necesitan los países de América Latina, los países de Sudamérica necesitan alguna política más coherente en ese sentido para buscar una manera de dónde jalar los canadienses. Final de cuentas es como un poco de la Helsinki Syndrome, ¿no? Que yo vivo aquí ahora y yo quiero que mi país de origen hace más aquí en América Latina, Centroamérica, etc. Nada más os dejo con este comentario. Perfecto. Fernanda, no sé si hay alguien más en el comentario, si no, vamos a cerrar. Agradezco. No tengo más. Perfecto, muchas gracias Atanasio Atanasio es el autor del artículo sobre Canadá, y en estos tiempos de aceleración de las tecnologías, la globalización y el cambio climático, nos llama a una mayor cooperación para enfrentar en forma común los desafíos que va a tener nuestra región. Finalmente, entonces, una vez más, muchas gracias a nuestros distinguidos invitados, subsecretario y el profesor Iván Ellis del Army War College. Gracias por estar con nosotros, gracias a todos los articulistas que colaboraron con el libro, y particularmente gracias a todos ustedes quienes nos han acompañado, las más de 70 personas, en esta actividad para la cual estamos muy disponibles. Les queremos pedir que nos envíen los comentarios del libro, una vez que lo lean, cuando va a estar dispuesto, y también que nos expresen qué es lo que ustedes desean ver publicado, ver investigado en materia de relaciones internacionales, seguridad y defensa, para que nosotros podamos orientar nuestros esfuerzos a satisfacer los requerimientos e inquietudes que ustedes tienen. Así que como Athinalab, como Centro de Estudio de Athinalab, una vez más, muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana, y muchas gracias por haber participado en esta actividad académica. Hasta pronto. Bueno, recordarles que va a estar el libro en nuestra página web desde mañana. De todas maneras, les enviaremos un correo cuando ya esté disponible para todos. Y me sumo a los agradecimientos de John.
Que tengan una buena tarde.